Nunca he sido de creer en cosas paranormales. No porque me crea muy valiente, sino porque me gusta pensar que todo tiene una explicación. Pero hay cosas que, aunque las entiendas después, mientras las vives, te rompen algo adentro. Todo empezó hace 3 años, cuando me ofrecieron un trabajo de guardia nocturno en un centro comunitario en las afueras del pueblo. Era un edificio viejo, enorme, con pasillos que olían a humedad y un patio cubierto de maleza. Lo habían usado como escuela hace décadas, y luego como albergue. Ahora servía para eventos del municipio, pero casi nunca había nadie. Yo solo tenía que cuidar que no entraran vagabundos o ladrones. Un turno tranquilo, me dijeron. La primera noche fue eso mismo, tranquila, pero desde el segundo día, las cosas comenzaron a sentirse raras. A eso de las 2 de la madrugada, escuché lo que juraría eran pasos en el pasillo principal. Lentos, arrastrados. Agarré mi linterna, salí a revisar y no vi nada. Pero el sonido seguía. Más adelante, como si alguien caminara justo antes de doblar la esquina. No había viento, no había ventanas abiertas. Pero cada vez que apagaba la linterna, los pasos se detenían también. Esa noche no dormí ni un minuto. A la semana, los rumores ya me habían alcanzado. Los vecinos decían que en ese lugar se aparecía la Llorona, que en los 90s, cuando aún era un albergue, una mujer había llegado con su hijo pequeño y una noche los dos desaparecieron. El niño nunca apareció y a ella la encontraron en el arroyo muerta. No lo creí, claro, pero el siguiente turno me cambió la idea. A las 3 de la mañana escuché algo completamente distinto. Un llanto, lento, apagado, pero claramente humano. No era un sonido sobrenatural ni un eco misterioso. Era una mujer llorando. Salí con la linterna y caminé hacia el fondo del edificio, donde las paredes estaban más agrietadas y los techos se descascaraban. El sonido parecía venir del baño de mujeres. La puerta estaba entreabierta. Toqué antes de entrar, por reflejo más que nada. Nadie respondió. Adentro, el llanto se detuvo. El silencio era tan espeso que sentí el aire vibrar en los oídos. Miré los cubículos uno por uno, vacíos. Solo en el último había algo: una cubeta oxidada y un trapo empapado. Cuando me agaché a mirar mejor, noté una mancha larga en el suelo, oscura. No era agua, era sangre seca. Salí de ahí con un nudo en la garganta y llamé al encargado, don Marcos. Llegó en menos de 20 minutos. Le conté todo, le mostré la mancha. Solo se me quedó viendo, con una cara entre cansancio y resignación. Mira, muchacho, me dijo, no hagas caso. A veces vienen a dormir indigentes o gente que anda mal. Ya hemos limpiado eso antes. Pero su voz tembló. Y cuando le pregunté si conocía la historia de la mujer del arroyo, bajó la mirada. A partir de esa noche, las cosas se pusieron peores. El llanto volvió cada madrugada a la misma hora. A veces más cerca, otras más lejos. Y siempre acompañado de un olor a tierra mojada. Empecé a dudar de mí mismo, de mis sentidos, hasta que una noche decidí grabarlo. Puse mi celular sobre la mesa de seguridad, apuntando hacia el pasillo. Dejé que grabara mientras hacía la ronda. A las 3, el llanto volvió. Pero esa vez era distinto. Había un murmullo, como si alguien hablara entre sollozos. Cuando revisé la grabación al día siguiente, casi se me cayó el celular. No solo se escuchaba el llanto, sino una voz baja, desgarrada. ¿Dónde estás, mi hijo? Se me heló la sangre. Decidí no volver. Llamé a Marcos y le dije que renunciaba.
pero él insistió en que fuera una noche más, solo para cubrirlo mientras encontraba a alguien. Me ofreció el doble de paga y acepté como idiota. Esa última noche no llevé linterna, solo el celular y una botella de café fuerte. Me senté en la caseta, frente al monitor de las cámaras. Todo iba normal hasta las 2:30, y entonces vi algo en la pantalla. Una figura blanca en el patio. Estaba parada junto al árbol viejo, quieta. Pensé que era un reflejo, pero se movió. Caminó despacio hacia el edificio, hasta desaparecer del ángulo de la cámara. Salté de la silla y salí corriendo. Cuando llegué al patio, no había nadie, solo el sonido del arroyo detrás del muro. Y entonces la escuché de nuevo. El llanto era más fuerte que nunca, desgarrador, tan cerca que sentí que venía de mi espalda. Giré y la vi. Una mujer empapada, el cabello pegado al rostro, la ropa hecha jirones. Tenía las manos ensangrentadas. No caminaba, se arrastraba. Grité, corrí al interior y me atrincheré en la caseta. Cerré la puerta con todo. El llanto seguía, cada vez más cerca, hasta que golpeó la puerta. 1, 2, 3 veces. Y luego, nada. Esperé temblando. Al amanecer, llegó la policía. Les conté todo. Me vieron con cara de loco. Salimos al patio y no había huellas, ni sangre, ni nada. Pero al revisar las cámaras, encontraron algo. La figura blanca estaba ahí, pero cuando se acercaba al edificio, se notaba el detalle. Era una mujer, sí, pero no un fantasma. Alguien de carne y hueso. Y llevaba algo en los brazos. Un muñeco de trapo, envuelto en un trapo sucio, que abrazaba contra el pecho mientras lloraba. La buscaron en todo el terreno, en el arroyo, en los alrededores. Nunca la encontraron. Semanas después, uno de los agentes me llamó. Habían descubierto que cerca del centro comunitario había un campamento improvisado donde vivían varias personas sin hogar. Entre ellas, una mujer con antecedentes de trastornos mentales. Decían que había perdido a su hijo en un accidente hacía años y que desde entonces lo buscaba todas las noches por los ríos y calles del pueblo. No era un espíritu, era una mujer real, pero eso no me dejó más tranquilo, porque el video que me enseñaron, antes de borrarlo, tenía un detalle más. Cuando la figura pasa frente a la cámara, el muñeco se mueve. No mucho, solo un poco, pero lo suficiente para levantar la cabeza, como si alguien dentro hubiera intentado respirar. Nunca volví a trabajar de noche, pero a veces, cuando el viento sopla desde el río, todavía me parece escucharla. No grita como en las leyendas. No dice, ¡ay, mis hijos!, como en los cuentos. Solo llora. Y en ese llanto hay algo demasiado humano como para no sentir miedo. Relato número 2. Siempre me ha costado hablar de esto. No porque no lo recuerde bien, sino porque cada vez que lo hago, me deja con una sensación extraña. Como si algo dentro de mí se revolviera y me pidiera que mejor lo olvide. Pero ya pasaron muchos años, y tal vez contarlo me ayude a entenderlo. Yo tenía 9 años cuando pasó. Vivía en un pueblito del norte, uno de esos donde a las 8 de la noche ya no se escucha nada más que los perros ladrando. Mi familia no era grande, solo mi mamá, mi hermana y yo. Mi papá se había ido tiempo antes y nunca volvió. Esa noche, la última que pasé en esa casa, empezó como cualquier otra.
Mamá estaba terminando de lavar, mi hermana hacía la tarea, y yo jugaba en el patio con una pelota. Era de esas noches raras en que el viento sopla caliente y el cielo se siente pesado, como si estuviera por llover, pero no cae ni una gota. A eso de las 10, escuché algo en el arroyo que pasaba detrás de la casa. Un quejido, como un lamento largo. Me asomé por la cerca y no vi nada, solo el reflejo de la luna en el agua sucia. «No te acerques», me dijo mamá desde la puerta. «Anda, métete ya». Obedecí, pero me quedé pensando. En la escuela algunos decían que por ese arroyo se aparecía la Llorona, que buscaba a sus hijos y que si la veías de cerca, morías a los pocos días. Yo no creía en eso, pero esa noche el sonido era distinto. No era el viento, no era un animal, era como una mujer llorando bajito. A medianoche me despertó un ruido fuerte. Algo se había caído en la cocina. Escuché a mi mamá levantarse, ir a ver. Luego silencio. Y luego un grito. Salté de la cama. Cuando salí al pasillo, la vi. Mi hermana estaba parada frente a la puerta de la cocina, temblando. Adentro mamá estaba tirada en el piso, con la mirada vacía. No entendí nada, ni los gritos, ni la sangre, ni la sombra que salió corriendo por la ventana. Solo supe que algo muy malo acababa de pasar. Después todo fue confuso. Llegó la policía. Me hicieron preguntas que no supe responder. Dijeron que fue un robo, que alguien entró a la casa. Pero el asesino nunca apareció. A los pocos días me llevaron con mi tía a otro pueblo. Ella nunca fue cariñosa, apenas me hablaba. Dormía en un cuarto pequeño, con las paredes húmedas y una ventana que daba al patio trasero. Ahí empecé a verlos. Primero fue una sombra, parada en la esquina del cuarto, tan quieta que pensé que era un mueble. Pero cuando cerré los ojos y los abrí de nuevo, ya estaba más cerca. Después, una voz. Era como si alguien me susurrara desde el suelo, con una voz cansada. «No llores». Lo conté. Mi tía me dio una cachetada. Dijo que estaba loco, que solo buscaba llamar la atención. Pero no era mi imaginación, porque en las noches, desde el patio, escuchaba a una mujer llorar. No como mi mamá, no como nadie que yo conociera. Era un llanto largo, profundo, que te hacía sentir frío por dentro. «Esa es la Llorona», me dijo un vecino una vez. Cuando le pregunté, «Pasa cada tanto. No le contestes, no la mires». Intenté hacerle caso, pero cada noche la escuchaba más cerca. Hasta que una madrugada ya no aguanté y me asomé por la ventana. La vi, una mujer de blanco, encorvada, caminando entre los árboles del patio. Tenía el cabello mojado, los pies descalzos. Se movía lento, como si cargara algo pesado. La observé unos segundos, sin respirar. De pronto levantó la cabeza. Sus ojos brillaron con la luz del farol. Y juro que me miró directo. Me escondí bajo la cama, temblando. Escuché que se acercaba, que sus pasos rozaban la tierra, hasta que se detuvo justo bajo la ventana. «Mi hijo», susurró. «¿Dónde está mi hijo?» No recuerdo cuándo me dormí. Al amanecer, la tierra del patio estaba llena de huellas descalzas. Los días siguientes fueron un tormento. Mi tía empezó a encerrarse más, a tomar más. Decía que por mi culpa la casa estaba maldita, que yo había traído algo conmigo. Una noche, mientras gritaba, rompió un espejo y me echó la culpa. Me golpeó con una correa hasta que sangré. Yo solo lloraba. Le dije que había alguien afuera, que la mujer estaba ahí, que la había visto otra vez. Pero ella me gritó que me callara, que dejara de mentir.
Esa fue la última vez que la vi viva. La encontraron flotando en el arroyo, 2 días después. Dijeron que se cayó borracha, que se golpeó la cabeza. Nadie preguntó más. Me llevaron a un albergue, donde los niños como yo parecían ver cosas que los adultos no querían ver. Algunos hablaban con las paredes, otros se escondían cuando apagaban las luces. Yo solo escuchaba, siempre el mismo llanto, el mismo lamento. Hasta que un día, un psicólogo me dijo algo que todavía me persigue. No hay ninguna llorona, me dijo con calma. Hay recuerdos. A veces los recuerdos suenan, se mueven, nos hablan, pero no son fantasmas. Son cosas que no queremos soltar. Intenté creerle. Años después, ya adulto, volví al pueblo. No por nostalgia, sino porque necesitaba entender. El arroyo seguía ahí, aunque más seco, más sucio. La casa de mi tía seguía en pie, abandonada. Entré. Todo estaba cubierto de polvo, pero en el cuarto donde dormía todavía se notaba la marca de una mano en la pared. Me quedé parado un buen rato mirando. Entonces escuché algo, un sollozo. No afuera, no lejos, dentro de mí. Y fue ahí cuando lo entendí. La mujer del patio, la del llanto, no era ningún fantasma. Era mi mamá, o lo que quedaba de ella en mi cabeza. Yo la había visto morir. No esa noche, no con claridad, pero mi mente la había visto. La figura que escapó por la ventana, el cuerpo en el suelo, el llanto. Todo estaba ahí, mezclado. Lo que yo veía después, lo que creí que era la Llorona, era mi memoria tratando de explicarlo. Esa mujer de blanco era mi culpa, mi miedo. Salí de la casa cuando el sol ya caía, y mientras caminaba hacia el arroyo, lo escuché una última vez. No el llanto, sino una voz baja, suave. Ya no llores, hijo. No volteé. No sé si fue el viento, o si mi mente me jugó otra mala pasada. Pero desde entonces, cada vez que escucho a alguien llorar, me cuesta distinguir si es de verdad o si sigue siendo ella. Porque aunque los fantasmas no existan, los recuerdos sí. Y esos, a veces, no se van nunca. Si quieren seguir sabiendo de ella, les invito a que se suscriban para conocer antes que nadie todas las historias que encierra este ente imaginario o real. Relato número 3. Cuando me mudé a esa casa, nunca pensé que algo tan simple como un ruido pudiera quitarme el sueño durante meses, pero así fue. Y aunque me gustaría decir que todo fue producto de mi imaginación, todavía me cuesta creerlo. La casa era vieja, de esas con techos altos, pisos de madera y olor a humedad escondida. Me la rentó un amigo de mi padre por un precio ridículo. Tenía un pequeño desván, al que solo se podía subir por una escalerita plegable que crujía como si se fuera a romper. Yo vivía solo. Trabajaba desde casa, así que pasaba muchas horas ahí arriba, escuchando cómo la madera se expandía con el calor o cómo el viento se metía entre las rendijas. Al principio no le di importancia. Las casas viejas hacen ruidos, me repetía. Pero una noche todo cambió. Eran casi las 3 de la mañana cuando lo escuché por primera vez. Un golpeteo suave, rítmico, justo encima de mi habitación. No fuerte, pero sí lo bastante claro como para despertarme. Pensé que era un animal, tal vez una rata o un gato que se había colado por el techo. Así que al día siguiente revisé. Subí al desván con una linterna y me encontré con lo que esperaba. Polvo, telarañas, cajas viejas, nada fuera de lo común. Pero el olor era raro, no era humedad,
Era algo más, agrio, como metal oxidado. Bajé rápido y me convencí de que eran mis nervios. Hasta que la noche siguiente volvió el ruido. Y luego otro y otro. Eran pasos, lentos, arrastrados, que recorrían el techo de punta a punta. Me quedé quieto en la cama, sin respirar, y entonces, entre los pasos, escuché algo más. Un sollozo. Era débil, como si alguien llorara despacio, justo arriba de mí. No grité, pero sentí el corazón a punto de salírseme del pecho. Al día siguiente le conté a mi amigo, el dueño de la casa, lo que pasaba. Se quedó callado un rato y luego me dijo algo que me heló la sangre. Dicen que ahí se aparece la Llorona. Lo dijo medio en broma, pero no pude reírme. Luego me contó que años atrás una mujer vivió sola en esa casa con su hijo. Una noche el niño desapareció. Nunca lo encontraron. Ella se volvió loca. Decían que subía al desván cada noche, gritando el nombre del niño, llorando hasta quedarse dormida. Después de unos meses, también desapareció. Pero bueno, eso fue hace mucho, me dijo sonriendo nervioso. No te asustes por cuentos. Intenté no hacerlo, pero el llanto seguía. Durante las noches siguientes, el sonido fue aumentando. A veces se escuchaban objetos moviéndose, otras veces pasos rápidos, casi desesperados. Pero lo peor era cuando el llanto comenzaba. Era un gemido largo, profundo, como si el techo mismo estuviera sufriendo. Un domingo, ya sin poder más, decidí subir de nuevo. Encendí la linterna, abrí la trampilla y empujé la escalera. Todo estaba igual, o eso creí. En una esquina, donde antes solo había cajas, ahora había una manta extendida en el suelo. Encima, una especie de muñeco envuelto en trapos. Alrededor, restos de comida vieja, latas vacías, botellas. Alguien había estado viviendo ahí. Se me revolvió el estómago. Bajé corriendo y llamé a la policía. Revisaron todo, pero no encontraron a nadie. Me dijeron que probablemente era un indigente que se colaba cuando yo no estaba y que usaba el desván para dormir. Esa explicación me tranquilizó por unas horas, pero a la noche siguiente el llanto volvió. Solo que ahora venía acompañado de algo más: mi nombre. Esa voz susurraba mi nombre entre sollozos, arrastrando las palabras, como si le costara respirar. No recuerdo haber sentido tanto miedo en mi vida. Cerré con llave todas las puertas, me metí bajo las sábanas y esperé el amanecer. No dormí ni un minuto. A la mañana siguiente decidí mudarme. Llamé a una empresa de mudanzas, empaqué lo básico y pasé el día afuera. Volví al anochecer solo para recoger lo que faltaba, pero cuando entré, algo no estaba bien. La puerta del desván estaba abierta. Subí con las piernas temblando. No había nadie, pero el muñeco seguía ahí, ahora envuelto con más trapos. Y al lado de él, algo nuevo. Una fotografía vieja, manchada, donde aparecía una mujer abrazando a un niño. Detrás, con letra temblorosa, alguien había escrito: mi hijo está conmigo ahora. Me quedé paralizado. De pronto, un golpe seco resonó detrás de mí. Giré y la trampilla del desván se cerró de golpe. Intenté abrirla, pero estaba trabada desde afuera. Golpeé, grité. Nadie respondió. Y entonces escuché algo que me paralizó por completo. Un llanto, justo al otro lado de la puerta. Pero no era una mujer, era un niño. Mamá, susurró una voz pequeña. Tengo miedo.
No sé cuánto tiempo estuve ahí arriba, escuchando. Cuando por fin logré salir, rompiendo una cerradura a golpes, la casa estaba vacía. Pero sobre la mesa del comedor había algo que no había dejado yo. Una botella de vidrio con un papel dentro. Saqué el papel con cuidado. Tenía el mismo tipo de letra, torpe, temblorosa. Decía: no hagas ruido, está durmiendo. Esa fue la última noche que pasé en ese lugar. La policía volvió. Revisaron la casa de arriba abajo. Dijeron que no había señales de nadie más, que seguramente era una broma o alguna vecina que se colaba para robar comida. Pero cuando les mostré la fotografía, se quedaron en silencio. Uno de los agentes me miró con una expresión extraña. Me dijo que esa mujer, la de la foto, había sido encontrada muerta hacía casi 20 años. Se había ahorcado en un cobertizo, no muy lejos de ahí. La casa era suya. Me fui al día siguiente. Encontré un departamento pequeño, lejos del pueblo, lejos de todo. Durante semanas tuve pesadillas con el techo, con el llanto, con esa voz que decía mi nombre. Pero lo peor fue un detalle que noté meses después, al desempacar mis cosas. Entre mis cajas había algo que no era mío. El muñeco del desván, envuelto en los mismos trapos, con el mismo olor a metal oxidado. Llamé a mi amigo, al dueño de la casa. Le conté lo que había encontrado. Me pidió que no dijera nada, que lo olvidara, que había cosas que era mejor no remover. Pero desde esa llamada, él desapareció también. No sé si fueron coincidencias, o si realmente alguien más sigue ahí, buscando, llorando, esperando. Solo sé que a veces, cuando intento dormir, escucho un golpe suave sobre mi techo, como si alguien caminara justo encima de mi cama, y si me quedo muy quieto, puedo oírlo. Un llanto ahogado, débil, pero inconfundible. La voz de una mujer repitiendo, muy despacio, como si aún me buscara: no hagas ruido, está durmiendo. Relato número 4. Siempre me han dicho que hay lugares que conservan lo que uno deja dentro, que las paredes se impregnan de los gritos, del dolor, de las cosas que nadie quiso ver. Y si eso es verdad, entonces el hospital donde trabajé debe seguir llorando hasta el día de hoy. Entré ahí hace casi 10 años. Era mi primer empleo como auxiliar de enfermería. El edificio era viejo, de esos que todavía tienen pasillos angostos, techos bajos y lámparas que parpadean todo el tiempo. Tenía fama de estar maldito. La gente del pueblo le decía el Hospital de la Llorona. Decían que en los 70s había funcionado como un sanatorio mental y que los médicos experimentaban con los pacientes, que muchos murieron ahí dentro y que una enfermera, una mujer joven que perdió la razón, los ahogó a varios en las tinas del ala psiquiátrica, que después se suicidó y que desde entonces se escuchaban sus lamentos por las noches. Yo no creía en esas cosas, pero aún así, la primera noche que me tocó guardia, sentí algo diferente. El olor, ese olor agrio, como a cloro viejo mezclado con metal. No era el típico olor de hospital. Era más denso, más pesado, como si el aire estuviera enfermo también. Esa noche éramos pocos, 2 enfermeras, un guardia y yo. El ala más antigua estaba clausurada, pero igual se escuchaban ruidos allá, golpes suaves, como si algo arrastrara las camillas o las puertas se movieran por sí solas. El guardia me dijo que era el viento, pero las ventanas de esa parte estaban selladas. A la 1 de la mañana fui a buscar unas gasas al almacén, que estaba justo al final del pasillo viejo. Todo estaba en silencio, y solo se escuchaban mis pasos. Cuando pasé frente a la puerta del ala clausurada, escuché algo.
Un gemido. No era el típico sonido de un paciente. Era más profundo. Un lamento largo, húmedo, como si alguien estuviera llorando detrás de la puerta. ¡Ay, mis hijos! Sentí cómo se me erizó la piel. No esperé. Corrí de regreso al área principal y le conté a la enfermera de turno. Me miró con una mezcla de cansancio y miedo. «No vuelvas por allá», me dijo. «Esa parte está sellada por algo». Intenté convencerme de que había imaginado la voz, pero el eco seguía en mi cabeza. Con el paso de las semanas, los ruidos se hicieron costumbre. Cadenas arrastrándose, suspiros en la oscuridad, murmullos que se perdían entre los pasillos. Algunos compañeros juraban haber visto sombras con bata blanca o escuchado llantos en los baños. Una madrugada, el guardia desapareció. Nadie supo qué pasó. En las cámaras se veía cómo caminaba hacia el ala clausurada y nunca volvía. La administración dijo que había renunciado, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Un par de noches después, mientras hacía la ronda, vi una sombra al final del pasillo, alta, encorvada, con el cabello colgando hacia adelante. Caminaba lento, arrastrando los pies descalzos. Pensé que era una paciente desorientada. Grité, pero no respondió. Avancé un poco, con la linterna temblando en la mano. La figura giró apenas el rostro, lo suficiente para dejarme ver su perfil. Una mujer. Llevaba la cara cubierta de algo oscuro, como sangre seca, y sus ojos estaban vacíos. Soltó un gemido tan agudo que tuve que cubrirme los oídos. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Esa noche no pude dormir. Pedí el traslado, pero me lo negaron. Necesitaban personal nocturno, y nadie más quería el turno. Empecé a revisar los archivos viejos del hospital, buscando alguna pista. Encontré algo que todavía me persigue. Informes de 1974, del antiguo pabellón psiquiátrico. Decían que una enfermera llamada María de la Luz Ortega había sido acusada de maltratar pacientes, que les inyectaba tranquilizantes en dosis altas y luego los metía en agua helada para borrarles los recuerdos. Algunos murieron. Otros desaparecieron. Ella aseguraba que solo los estaba purificando. Cuando la descubrieron, intentó ahogarse en una tina, pero no murió. La internaron en el mismo hospital, bajo observación. 2 días después, desapareció de su habitación. Nunca la encontraron. Después de eso, el pabellón fue clausurado. Seguí trabajando ahí otros 3 meses, pero cada día el ambiente era más pesado. Los pacientes empeoraban sin razón aparente. Escuchaban cosas, lloraban sin motivo, y algunos repetían una frase que me dejaba helado. La señora del agua viene por mí. Yo trataba de mantenerme escéptico, hasta que una noche de tormenta lo vi con mis propios ojos. Estábamos solos, sin electricidad, atendiendo a una mujer mayor que gritaba sin parar. Decía que la oía venir, y entonces, del techo, comenzó a gotear agua. Primero unas gotas, luego un chorro, pero no era agua limpia. Era oscura, espesa. El olor era insoportable. Cuando alumbré con la linterna, vi que el techo tenía una grieta y del otro lado se movía algo. Parecía una mano, blanca, hinchada, como si llevara días bajo el agua. Retrocedí y la paciente empezó a gritar más fuerte. Decía que la llorona ya estaba aquí. Corrimos, cerramos las puertas y esperamos al amanecer. Cuando llegaron los de mantenimiento, subieron al desván del techo. Ahí no había agua, pero encontraron algo más. Una tina oxidada, llena de trapos y huesos pequeños. Huesos humanos. No sé qué pasó después. La dirección cerró esa parte del hospital
y nos prohibieron hablar del tema. Días después, renuncié. Pero antes de irme, regresé una última vez. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Subí al desván. Todo olía a humedad y a muerte. La tina seguía ahí, pero vacía. Y en la pared, escrita con algo oscuro, una frase: ayúdame a encontrarlos. Esa noche soñé con ella, la enfermera. Caminaba entre las camas vacías, llorando. Pero no gritaba como en las leyendas, solo lloraba. Lloraba como alguien que ya no sabe si sigue viva. Desperté empapado en sudor. Desde entonces no he vuelto a trabajar en hospitales. Pero a veces, cuando paso cerca de uno, escucho ese mismo sonido. El goteo, los pasos lentos, el llanto apagado. Y aunque sé que todo tiene una explicación, hay algo que nunca me deja tranquilo. Porque en una ocasión, visitando otro hospital, una paciente me tomó la mano. Tenía la mirada perdida, la voz quebrada. Tú estuviste ahí, me dijo. Tú la viste llorar. Y al decirlo me di cuenta de algo que todavía me quita el sueño. No le había dicho a nadie dónde trabajé, ni mi nombre completo, ni nada. Pero ella lo sabía. Desde entonces, cuando intento dormir, a veces creo escucharla. No grita, no pide a sus hijos, solo llora. Y cada vez suena un poco más cerca. Relato número 5. Siempre creí que los lugares donde se cuida a la gente deberían oler a limpio, a vida. Pero desde el primer día que entré a ese asilo, supe que algo no estaba bien. El aire era pesado, con ese olor espeso a desinfectante viejo y metal oxidado, como si todo estuviera recién lavado, pero sucio por dentro. Me contrataron de noche, como auxiliar. Decían que era el turno más tranquilo, que los abuelos dormían casi todo el tiempo y que apenas necesitaban ayuda. Pero no era verdad. Nadie dormía ahí. La residencia se llamaba Santa Esperanza, aunque todos los del pueblo le decían el hogar de los pinchos. El nombre venía de una historia vieja, algo que contaban los vecinos. Decían que en los años 70 el lugar había sido una clínica psiquiátrica y que los pacientes más rebeldes eran llevados a una sala especial. Una habitación con las paredes cubiertas de púas, de clavos, para calmar a los que gritaban. Yo no creía en nada de eso, pero desde el primer turno sentí que algo no cuadraba. Había una parte del edificio cerrada con cadenas. Decían que estaba en remodelación, pero nadie entraba ahí, ni siquiera el personal de limpieza. Y cada madrugada, siempre a la misma hora, se escuchaban ruidos que venían de esa zona. Golpes sordos, gemidos. A veces, algo que sonaba como un quejido largo, arrastrado, como si alguien llorara. La enfermera de planta me dijo en voz baja: no te metas allá. Si escuchas algo, hazte el sordo. Aquí todos aprendemos a hacerlo. No pregunté más, pero me quedé con la frase en la cabeza. Pasaron las semanas. A veces encontraba moretones en los brazos de los ancianos, cortes pequeños en las piernas. Les preguntaba qué había pasado, pero solo bajaban la mirada. Una mujer, doña Matilde, me dijo una noche: no me lleve a la sala, por favor, no otra vez. Le aseguré que nadie la iba a mover, pero ella me agarró del brazo con una fuerza que no creí que tuviera. Cuando la oigas llorar, no vayas. Esa noche no dormí. A las 3 de la madrugada empezó. Primero, un golpe seco, como si algo metálico se cayera. Luego un chillido, un lamento largo, casi humano. Me quedé paralizado. Venía del fondo, justo donde estaban las cadenas. Intenté ignorarlo, pero el sonido se hizo más claro,
y una mujer llorando, repitiendo entre sollozos una frase que apenas entendía. ¡Ay, mis hijos! Me levanté, tomé la linterna y caminé hacia allá. El pasillo estaba oscuro, el aire helado. Al llegar a la puerta sellada, vi que la cadena estaba rota. Empujé despacio. El olor fue lo primero. Un olor agrio, espeso que se pegaba a la garganta. Alumbré el interior y sentí el estómago voltearse. Era una sala grande, circular, con las paredes cubiertas de metal. Pero el metal tenía algo más. Cientos de clavos, tornillos y picos saliendo hacia adentro, como si alguien los hubiera puesto ahí a propósito. El piso estaba manchado, y en el centro una silla vieja con correas en los brazos. Escuché un ruido detrás. Me giré. Una sombra pasó corriendo. Era un hombre, uno de los internos. Don Pedro caminaba desnudo, con la piel llena de marcas. Me miró con los ojos desorbitados y gritó: «Ella está aquí, la Llorona, nos viene a buscar». Intenté calmarlo, pero salió corriendo y se golpeó contra la pared. Cayó de inmediato. Corrí por ayuda. Cuando volvimos con el guardia, la sala estaba vacía. Ni rastro de don Pedro. Solo la silla y las paredes cubiertas de picos. Me hicieron firmar un reporte donde decía que no había pasado nada, que no había visto nada. Esa noche, mientras escribía, me di cuenta de que mis manos temblaban y que de alguna forma me sentía observado. A la semana siguiente empezaron a faltar pacientes. Decían que eran traslados, pero nadie venía por ellos. Los nombres desaparecían del registro y las camas quedaban limpias, como si nunca hubieran estado ocupadas. Una noche, al pasar por el pasillo viejo, escuché el llanto otra vez, pero esta vez venía del sistema de ventilación. Pegué el oído a una rejilla y escuché algo más. Un murmullo, una voz cansada, apenas audible. «Ayúdame». Esa voz era la de doña Matilde. Corrí a su habitación. Estaba vacía. La cama tendida, el closet abierto. Fui directo a la oficina de la directora, pero no había nadie. En su escritorio, un montón de expedientes viejos, amarillentos. Empecé a revisarlos. Los pacientes desaparecidos tenían todos la misma anotación: transferencia a sala 7. No había ninguna sala 7. Volví al ala clausurada. Esta vez no dudé. Bajé por una escalera lateral que no había visto antes. Me llevó a un sótano. La luz de mi linterna apenas alcanzaba unos metros, pero fue suficiente. Había camas metálicas alineadas, cubiertas de manchas. En las paredes, los mismos picos que arriba. Y en el fondo, algo que parecía un tanque grande, lleno de agua turbia. Dentro del tanque, flotando, cuerpos. No supe si eran reales, no quise saberlo. Retrocedí, tropecé y caí. Entonces la vi, una mujer de bata blanca, empapada, el cabello pegado al rostro. No se movía, solo lloraba. El sonido era igual al de las noches. ¡Ay, mis hijos! Salí corriendo gritando. Cuando llegué al vestíbulo, ya había amanecido. La policía llegó más tarde. Dijeron que el sótano no existía, que donde yo había bajado solo había una bodega vacía. Me hicieron exámenes, me suspendieron del trabajo. Dijeron que estaba estresado, que había imaginado cosas. No los culpo. Si me lo contaran a mí, tampoco lo creería. Un mes después, el asilo cerró. La directora desapareció y el terreno fue demolido. Pero hay algo que no pudieron borrar. Un periodista local publicó unas fotos de la demolición. En una de ellas se ve claramente la base del edificio.
con lo que parece una cámara subterránea, y en el centro una estructura redonda, con paredes llenas de clavos, como la sala que vi. A veces me pregunto si los llantos que escuchaba eran de ella o de las víctimas que quedaron ahí atrapadas bajo tierra. Últimamente me pasa algo raro. En las noches, cuando intento dormir, escucho un sonido en el techo, gotas cayendo, un suspiro largo, y luego una voz casi imperceptible, repitiendo lo mismo que escuché aquella primera vez. ¡Ay! Mis hijos. No sé si es mi cabeza o si de verdad algo quedó conmigo, porque aunque ya no trabaje ahí, a veces despierto con las manos húmedas y con el olor a metal pegado en la piel. Relato número 6. Nunca me gustó admitirlo, pero durante un tiempo estuve convencido de que alguien quería matar a mi madre. No alguien cualquiera, sino una mujer que juraba ser su sombra. Una que lloraba por las noches, afuera de la casa, llamando a mi nombre. Yo era niño cuando todo empezó. Tendría unos 7 años. Vivíamos solos, en una casa vieja a las afueras del pueblo. Mi padre había muerto tiempo atrás, y mi madre hacía todo lo posible por mantenernos a flote. Era fuerte, trabajadora, pero después de aquellas noches, nunca volvió a ser la misma. La primera vez que escuchamos el llanto fue en temporada de lluvias. Yo ya estaba dormido, pero me despertó un sonido raro, como un gemido. No era un animal, era algo humano. ¡Ay! Mis hijos, se escuchó, arrastrado, lejano, pero tan claro como si estuviera en el patio. Me tapé la cabeza con la sábana, temblando. Al día siguiente se lo conté a mamá. Pensó que era una pesadilla, pero la noche siguiente volvió el llanto, más cerca. Mi madre salió con una linterna. Yo la esperé desde la ventana, rezando. La vi apuntar hacia los matorrales y quedarse quieta, como si hubiera visto algo. Luego regresó pálida, sin decir palabra. No quise preguntarle, pero esa fue la primera noche que la vi llorar en silencio en la cocina. Con el paso de los días, el llanto se volvió costumbre. A veces sonaba lejos, otras justo detrás de las paredes, pero nunca encontrábamos a nadie. Los vecinos comenzaron a hablar. Decían que por la zona se aparecía la Llorona, buscando a su hijo perdido, y que, si escuchaba su voz, significaba que se había equivocado de niño, que te quería llevar. Yo no creía en fantasmas, o eso intentaba, pero había algo que no encajaba. Cada vez que la escuchábamos, mi madre se ponía más nerviosa, no de miedo, sino de culpa. Una noche la encontré en el patio, sola, mirando al horizonte. Tenía la linterna apagada. Cuando me acerqué, murmuraba algo. No es tu hijo, no es tuyo. Le pregunté qué decía, pero me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Pase lo que pase, me susurró. No salgas si escuchas que te llaman. No dormí. A partir de esa noche, las cosas se salieron de control. Escuchábamos pasos afuera, golpes en las ventanas, el portón abriéndose solo, y siempre, después del silencio, el llanto. ¡Ay, mis hijos! Hasta que una madrugada, mientras mamá dormía, la voz cambió. Ya no decía mis hijos, decía mi nombre. ¡Ay! Daniel. Sentí la sangre helarse. Corrí a la habitación de mamá, gritando. Ella despertó de golpe, me abrazó y cerró las cortinas. Pero la voz seguía. Daniel, sal, mi amor. Era suave, maternal. Mamá tomó un cuchillo de la cocina y se quedó de pie frente a la puerta. Me dijo que fuera a esconderme al cuarto. Desde ahí escuché los pasos.
Eran lentos, arrastrados, y luego un golpe seco, un segundo golpe, y el grito de mi madre. Salí corriendo. La puerta principal estaba abierta, y el viento azotaba las cortinas. Mamá estaba en el suelo, con la linterna rota a un lado. No había nadie más. Ella juraba haber visto a una mujer parada frente a la casa. Una figura delgada, con el cabello empapado y los brazos extendidos, repitiendo una y otra vez que había venido por su hijo. Los días siguientes fueron un infierno. Mi madre no dormía, apenas comía. Decía que ella estaba cerca, que no se iría hasta llevarme. Yo la veía cada noche hablarle al vacío, discutir con la nada. A veces gritaba, otras lloraba. La gente empezó a decir que se estaba volviendo loca, pero yo también la había escuchado. Un domingo, la situación llegó al límite. Yo estaba jugando en el patio, cuando escuché que mamá me llamaba desde adentro. Ven, hijo, entra, corre. Obedecí, pero cuando crucé la puerta, la vi. No era mi madre. Era una mujer igual a ella. Misma ropa, mismo cabello, pero su piel estaba pálida, los ojos hundidos, y el llanto, el mismo llanto que escuchábamos por las noches. Me extendió los brazos sonriendo. Por fin, dijo, por fin te encontré. Retrocedí, gritando, y en ese momento apareció mi madre real, con un cuchillo en la mano. La mujer de blanco giró hacia ella, riendo. No recuerdo los detalles, solo los gritos, los golpes. Las dos forcejeando. Mamá cayó, la otra mujer la sujetó del cuello, la empujó contra la pared. Yo no sabía qué hacer. Corrí, tomé una piedra del suelo y la lancé. Le di en la cabeza. La mujer soltó un alarido tan fuerte que el aire pareció detenerse. Cuando abrí los ojos, ya no estaba. Mamá tenía sangre en las manos, pero no dijo nada. La policía llegó horas después. Dijeron que había sido un intento de robo, que seguramente una mujer drogada había entrado a la casa. Nadie mencionó fantasmas, pero lo más extraño fue que al revisar las huellas, dijeron que pertenecían a una mujer que había muerto hacía 5 años, en el mismo pueblo. Se llamaba Lucía. Había perdido a su hijo en un accidente, y desde entonces, según los informes, pasaba las noches caminando por las calles, llorando su nombre, hasta que una noche se quitó la vida. Mi madre no habló por semanas. Después nos mudamos. Con el tiempo intenté convencerme de que todo había sido un mal sueño, pero hay cosas que no se borran. Hace poco encontré una vieja foto guardada entre las cosas de mamá. Era de cuando yo era bebé. Ella sonreía, cansada, sosteniéndome en brazos, pero a un lado, borrosa, se veía otra figura. Una mujer, de pie, observando. Su rostro apenas se distinguía, pero su mirada era la misma que aquella noche. Desde entonces, algo cambió en mí. A veces, cuando estoy solo, siento el impulso de mirar hacia la ventana y la escucho. No grita, no llora como antes, solo susurra con una ternura que me rompe por dentro. Mi hijo vuelve conmigo, y lo peor es que aunque sé que no es real, parte de mí quiere hacerlo. Porque en su voz hay algo que mi madre perdió hace mucho tiempo. Una tristeza tan profunda, tan humana, que me hace pensar que tal vez ella no era el monstruo. Tal vez la verdadera Llorona nunca quiso matar a nadie. Tal vez solo quería que alguien, aunque fuera el hijo equivocado, la quisiera de vuelta. Y ahora, cada noche, cuando la oigo llorar afuera de mi ventana, no me da miedo, me da lástima, pero también
una peligrosa sensación de que algún día, cuando la llame por mi nombre otra vez, voy a responderle. Relato número 7. Nunca entendí por qué ese autobús seguía funcionando. Era viejo, el motor sonaba como una tos constante y las ventanas apenas se sostenían con cinta. Pero lo que más llamaba la atención no era el estado del camión, sino lo poco que llevaba dentro. Todas las mañanas pasaba frente a mi casa con apenas 3 o 4 niños. Siempre los mismos, y siempre con la misma cara vacía, sin risas, sin juegos, sin esa energía que deberían tener los niños de primaria. Al principio pensé que era una escuela pequeña, pero en el pueblo todos sabíamos que había más niños que eso, muchos más. Yo trabajaba en el taller junto a la carretera, así que veía pasar el autobús todos los días, a las 6:20 exactas. Lo conducía una mujer delgada, de cabello negro largo, que nunca sonreía. Algunos decían que se llamaba Clara, otros que nadie sabía su nombre real. Una mañana cualquiera, mientras ajustaba un neumático, el autobús se detuvo justo frente al taller. Era raro, porque nunca paraba ahí. La conductora bajó el vidrio y me dijo con voz baja, seca, ¿podría revisar algo? Está haciendo un ruido raro atrás. No sé por qué, pero su mirada me incomodó. No era solo cansancio, era algo más, un vacío, como si estuviera en otro lugar. Me asomé al interior. Los niños estaban en silencio, mirando al frente. Ni uno se movía, ni uno dijo nada. Revisé la parte trasera, pero el compartimento del motor estaba limpio. No había nada fuera de lo normal, salvo una mancha oscura en el piso, como aceite seco, pero olía distinto. Cuando regresé, la mujer ya había arrancado. Ni siquiera me esperó. Esa fue la primera vez que sentí que algo estaba muy mal con ese autobús. Los días siguientes, me quedaba observándolo cada mañana. A veces llevaba 3 niños, otras solo 2, una vez solo 1. Y nadie decía nada, nadie preguntaba, hasta que una tarde, mientras cerraba el taller, vi el autobús estacionado al final de la calle. La conductora estaba fuera, hablando con alguien, una mujer mayor que lloraba. Me acerqué sin querer escuchar, pero lo hice igual. Le prometo que esta vez estará bien, decía la chofer. No, ya no quiero, respondía la señora. Usted dijo que era solo un paseo, que volvería antes de las 6. La chofer la abrazó y susurró algo que no entendí. La mujer mayor cayó de rodillas, llorando más fuerte. Esa noche no dormí bien. A la mañana siguiente, el autobús volvió a pasar, pero esta vez, uno de los asientos vacíos estaba cubierto con una manta. Fue en ese momento que empecé a fijarme en los carteles del pueblo. Desde hacía semanas se hablaba de niños desaparecidos, 4 en total. Ninguno había regresado, y todos estudiaban en la misma escuela, la que quedaba al final del camino que recorría ese autobús. Pasó una semana más, hasta que algo cambió. Una madrugada, me llamaron de la policía. Habían encontrado un vehículo abandonado en la carretera vieja, cerca del río. Me pidieron ir a ayudar con la grúa. Cuando llegué, supe enseguida cuál era. El autobús estaba inclinado, medio metido en el agua, con las luces aún encendidas. Los vidrios estaban empañados, el motor todavía tibio. Los agentes me dijeron que esperara mientras revisaban. Uno de ellos abrió la puerta, y el silencio que siguió fue peor que cualquier grito. No encontraron a nadie dentro, pero los asientos estaban húmedos, y había marcas,
como de uñas en las paredes metálicas. El conductor tampoco estaba. Solo su gorra, flotando en el agua del río. Un agente joven, con la voz temblando, dijo que habían encontrado huellas pequeñas que salían del autobús y luego se perdían entre los árboles. Esa noche regresé a casa con la imagen del autobús clavada en la mente. No podía dejar de pensar en los niños, en sus rostros sin expresión. Intenté olvidarlo, hasta que 2 días después, la policía tocó mi puerta. Querían saber si había visto a alguien acercarse al taller el día que el autobús se detuvo. Les conté lo que recordaba, y uno de los agentes, un hombre mayor, me miró con una seriedad que me heló la sangre. Esa mujer, la conductora, dijo, no trabajaba para la escuela. Nunca lo hizo. Según los registros, la ruta se había suspendido meses antes, cuando el transporte oficial fue cerrado por falta de fondos. No había razón para que ese autobús siguiera funcionando. Y lo peor, el vehículo había sido dado de baja hace 5 años. Intenté procesarlo, pero nada tenía sentido. ¿Cómo podía ser el mismo autobús con la misma mujer pasando cada día? Durante semanas, el pueblo se llenó de rumores. Algunos decían que era una trata de niños. Otros que la mujer había perdido a su hijo en un accidente con ese mismo autobús y que seguía haciendo la ruta, buscando reemplazarlo. Una vecina juraba haberla visto caminar junto al río, llorando, llamando por su hijo. Y claro, ahí empezó la leyenda. La gente empezó a decir que era la Llorona, que los niños que subían con ella no volvían porque los confundía con el suyo. Yo no creía en eso, no podía. Pero había algo que no lograba quitarme de la cabeza. Una semana después, la policía me pidió acompañarlos a revisar la zona donde habían encontrado el autobús. Habían descubierto algo más abajo, en una curva del río. El agua se había retirado por las lluvias, y lo que apareció fue una estructura oxidada, enterrada a medias. Otro autobús, el mismo modelo, y adentro los restos de una mujer al volante. El agente me miró en silencio. Lleva muerta al menos 5 años, dijo. En el asiento trasero había mochilas infantiles, todas en fila, algunas con nombres escritos. Daniel, Rosa, Matías. Reconocí los nombres. Eran los de los niños desaparecidos. El aire me faltó. Salí corriendo del lugar sin mirar atrás. Desde entonces, el autobús ya no volvió a pasar. Pero a veces, cuando salgo del taller temprano, justo antes del amanecer, escucho algo en la distancia. Un motor viejo arrastrando su tos metálica. Y si presto atención, puedo jurar que, entre el ruido, se escucha una voz. Una voz de mujer, cansada, llorando. ¡Ay, mis niños! Cada vez que la oigo, me quedo helado, porque sé que ese sonido no viene de ningún lugar cercano. Viene de la carretera vieja, del río, de donde enterraron al autobús que nunca debió volver a manejar. Y aunque sé que no es posible, a veces creo que en el silencio que sigue se escuchan risas, risas pequeñas apagadas, como si los niños todavía estuvieran ahí, viajando en su ruta interminable, con esa mujer que llora sin descanso por un hijo que ya no existe, y por los otros que nunca debieron subir. Relato número 8. Desde que tengo memoria, mi hermana ha sido rara. No en el mal sentido, más bien diferente. Siempre más callada que los demás, más observadora. Pero después de que murió papá,
Algo cambió en ella. Yo tenía 17 años y ella 13. Mamá apenas podía con nosotras. El ambiente en casa se volvió tenso, pesado, como si el aire se hubiera estancado desde el día del funeral. Al principio pensé que era normal, que el duelo se le había complicado. Pero cuando empezó a decir que tenía miedo de nosotros, supe que algo no estaba bien. La primera vez que lo dijo fue durante la cena. Mamá intentaba que comiéramos juntas, como antes. Yo la vi empujar la comida con el tenedor, sin probar bocado. ¿Qué pasa contigo, Isa?, le pregunté. Ella me miró y con la voz más tranquila del mundo dijo: me da miedo cuando duermen. Mamá se enojó, pensó que era otra de sus excentricidades, pero a mí me dejó helada. Esa noche no pude evitar observarla desde mi cuarto. Se quedó despierta hasta tarde, sentada en el piso, mirando hacia el pasillo, como si esperara que algo saliera de ahí. Con el paso de los días, la cosa se volvió más rara. Isa dejó de ir a la escuela. Decía que tenía dolores de cabeza, pero yo sabía que era mentira. En realidad, no quería quedarse sola con mamá. Una madrugada me despertó un ruido. Escuché pasos en el pasillo, suaves, lentos. Me levanté despacio y me asomé. Era Isa. Caminaba con una vela encendida, descalza, susurrando algo que no entendía. La seguí hasta la sala. Se detuvo frente a la ventana y empezó a llorar. «Ay, mis hijos», dijo entre sollozos. El corazón se me detuvo. «¿Qué dijiste?», le pregunté. Me miró sorprendida, como si no supiera que yo estaba ahí. «Es lo que escucho todas las noches», respondió. «Afuera. Dice eso». Le juré que no había nadie, pero ella insistió. «Lora por ellos, por los que ya no tiene». Intenté convencerla de que era su imaginación, pero al día siguiente la encontré en el patio, cavando un agujero. Decía que necesitaba enterrar el llanto. Mamá, desesperada, la llevó con un psicólogo. No sirvió de nada. Isa apenas hablaba, y cuando lo hacía, decía cosas cada vez más confusas. «No somos nosotros los que vivimos aquí», dijo un día. «Ellos nos están dejando». Empecé a tener miedo, lo admito, no solo de ella, sino de la casa. Desde entonces las noches se volvieron pesadas. El silencio era tan denso que cualquier crujido parecía una amenaza. Un sábado, mientras mamá trabajaba, Isa entró a mi cuarto. Se sentó en mi cama y me dijo que quería contarme algo. «Tú no lo recuerdas», susurró, «pero antes de morir, papá la vio». «¿A quién?». «A la mujer que llora». No supe qué responder. Intenté bromear, decirle que estaba viendo demasiadas películas, pero me miró fijo, con los ojos muy abiertos. «No es un fantasma, Renata, es una mujer viva, pero está mal, muy mal». Me contó que desde hacía semanas la veía parada al otro lado del canal, frente a la casa, que a veces la escuchaba llorar y que una noche la vio cruzar el agua. Yo no vi nada, pero desde entonces, cada vez que Isa decía que estaba cerca, los perros del barrio empezaban a ladrar como locos. Un domingo en la madrugada me despertó un grito. Corrí al cuarto de mi hermana y la encontré acurrucada en un rincón, temblando. La ventana estaba abierta y el viento agitaba las cortinas. «Entró», dijo entre sollozos. «Entró y la vi». Mamá se levantó, cerró todo y trató de calmarla, pero Isa no se tranquilizó hasta que amaneció. Esa fue la última noche que dormimos bajo el mismo techo. Al día siguiente, desapareció. La policía la buscó durante días. Revisaron el canal,
Los lotes vacíos, los montes cercanos. No había rastro de ella. Mamá se quebró. Se volvió otra persona. Dejó de hablar, de comer, de salir. Y yo simplemente me apagué. Pero una semana después, todo cambió. Volvía del trabajo cuando vi a mamá parada frente a la casa, mirando hacia el canal. Me acerqué. Estaba llorando. La escucho, Renata, dijo con voz ronca. Está allá. Le pedí que entrara, que no dijera tonterías. Pero ella no se movió. Y entonces la escuché yo también. Un lamento suave que venía desde el agua. Un llanto largo, cansado. ¡Ay, mis hijos! Sentí la piel helarse. Miré al canal, pero no había nadie. Esa noche no dormimos. A la mañana siguiente, mamá no estaba. Su cama intacta, su bolso en el sillón. Solo la puerta trasera abierta y el sonido del canal más fuerte que nunca. Llamé a la policía. Buscaron durante días, pero nunca encontraron nada. Yo me quedé sola. Pasó un mes, luego otro. Intenté seguir con mi vida, pero algo me atormentaba. Esa voz, ese llanto, lo escuchaba todas las noches, sin falta. A veces más cerca, a veces lejos, pero siempre ahí. Hasta que una tarde, ordenando el cuarto de Isa, encontré algo debajo de su cama. Una libreta. Al principio eran dibujos. Mujeres de cabello largo, llorando. Luego frases, repetidas una y otra vez. Ella no se va. Dice que no son sus hijos. Dice que se los robaron. Y en la última página, una oración escrita con letra temblorosa. Mamá la ayudó. Yo la vi. La ayudó a encontrar a sus hijos. Me quedé helada. Bajé al sótano. Nadie había entrado ahí desde que murió papá. El olor a humedad era insoportable. Había cajas, muebles viejos y en una esquina algo que parecía una manta. La levanté. Abajo había tierra removida y dentro restos. No pude gritar, no pude moverme. Llamé a la policía, pero cuando llegaron y revisaron no encontraron nada. Dijeron que el sótano estaba vacío, que no había nada enterrado. Pero yo sé lo que vi. Desde esa noche ya no escucho el llanto en el canal. Ahora lo escucho dentro de la casa. A veces, justo antes de dormir, siento pasos suaves en el pasillo. Y una voz, susurrando cerca de mi oído, repite lo mismo que Isa decía al principio. Me da miedo cuando duermen. Y yo también tengo miedo, porque empiezo a pensar que ella no era la que estaba loca, que mamá no desapareció y que, de alguna forma, esa mujer, la que Isa llamaba la que llora, siempre estuvo aquí. Solo que no lloraba por sus hijos, lloraba por los nuestros. Gracias, una noche más por escuchar los relatos de La Llorona en la comunidad del Susurro. Suscríbanse si los han disfrutado de verdad y apoyen a la comunidad. Adiós, hasta que nos volvamos a ver.